respecto a este punto en particular, haciendo algunas diferencias entre lo que vendría a ser la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa, cada una desde sus propias aproximaciones. Entonces, pues vamos a introducir este tema entendiendo que justamente la evaluación en el ámbito de la neuropsicología nace desde dos puntos, desde dos aproximaciones eh, relativas a lo que vendrá a ser el análisis mismo de la evaluación aplicada a los pacientes con daño cerebral adquirido. En este caso, pues, por un lado tenemos a lo que vendría a ser la observación del funcionamiento cerebral del paciente referida a la evaluación cualitativa misma, y por otro lado la aplicación de pruebas neuropsicológicas para establecer cierto tipo de puntajes donde se podrá generar justamente lo que vendría a ser la aproximación cuantitativa, relacionando estos puntajes y atribuyéndolos al establecimiento de la estandarización misma de la evaluación referida a lo que vendrá a manifestarse en la misma evaluación, pues donde podemos situar, por ejemplo, al paciente en qué grupo normativo y en qué grado pues de desempeño lo podemos catalogar dentro de su desarrollo mismo respecto a la evaluación neuropsicológica. Entonces, en este sentido, hay fundamentos teóricos que respaldan evidentemente lo que fue el inicio de este enfoque, y vienen a generar toda la cuestión de la evaluación cuantitativa respecto a los métodos y técnicas que se utilizaron en esta aproximación. Entonces, pues, para netamente introducirnos a la unidad, vamos a establecer que los objetivos de aprendizaje de esta unidad vendrán a ser o estar relacionados con el establecimiento justamente de los fundamentos de la evaluación neuropsicológica desde una aproximación ya mucho más cuantitativa. Por su lado, también establecer la importancia de la aplicación pues de los métodos y técnicas que se utilizan desde esta perspectiva en el ámbito de la neuropsicología. Asimismo, vamos a determinar la importancia justamente de la interpretación de los resultados desde la evaluación neuropsicológica a través de lo que es la aproximación cuantitativa como tal, es decir, cómo atribuimos pues justamente los puntajes que vayamos a obtener en las pruebas de evaluación a parámetros relacionados con funcionamiento cognitivo como tal, y finalmente establecer lo que son las bases fundamentales y la importancia del proceso de la evaluación neuropsicológica relacionada a este tipo de aproximación. Evidentemente, pues se sabe que desde el punto de vista de la evaluación neuropsicológica, pues los planteamientos teóricos que respaldan a la neuropsicología y aquellos planteamientos también metodológicos desde este ámbito, así como sus objetivos, pues han ido evolucionando con el tiempo, justamente relacionados con los avances de toda una serie de teorías y de disciplinas a las que pues la neuropsicología está estrechamente vinculada, y pues que se agrupan bajo la denominación misma de neurociencia. La evolución misma de esta ciencia pues ha tenido especial importancia en las 3 últimas décadas. Se conoce pues que hoy en día justamente el estudio de las relaciones entre lo que es la conducta y el cerebro
en particular ha dejado de ser objetivo específico de la neuropsicología para convertirse por su parte pues en objetivo ya de un campo mucho más amplio como es la neurociencia y todas aquellas ciencias que van a componer a esta gran área de intervención y de investigación. Justamente las disciplinas que van a complementar a la neurociencia se están ocupando actualmente de establecer lo que es la importancia de las relaciones entre conducta y cerebro, explicándolas desde sus propias áreas de trabajo. En efecto, pues los datos con los que actualmente disponemos ya no nos permiten esperar justamente que el objetivo de establecimiento de relaciones entre conducta y cerebro pueda ser alcanzado solamente por una disciplina. Entonces, tampoco nos permiten esperar que se logren estos objetivos, por ejemplo, a corto plazo. Evidentemente, desde el punto de vista de las diferentes ciencias que integran a lo que es la neurociencia como tal, van a contribuir a establecer estas relaciones, pero pues evidentemente con un tiempo también eh, muy, muy prominente respecto a lo que es la investigación misma en el área de la neurociencia como tal. Es así que justamente a medida que avanzan pues los conocimientos en el área de la neurociencia, se va tomando conciencia progresiva de lo que es la enorme complejidad de los procesos cerebrales y de los procesos mentales. Es así pues que en el intento de lograr una meta inmediata para explicar tanto los procesos cerebrales como los procesos mentales, cada disciplina que compone a la neurociencia tiene presentes justamente los logros que se atribuyen pues las demás ciencias que componen a este gran elemento como es la neurociencia. Y evidentemente los límites que estos logros imponen a la interpretación de los datos propios desde el punto de vista de actuación de cada una de estas ciencias. La neuropsicología como tal, pues nace en un momento en el que las lesiones cerebrales solamente se podían observar directamente, es decir, que se realizaban justamente a tenor del análisis, por ejemplo, pues de casos netamente excepcionales, donde se podía establecer justamente cómo se manifestaban las lesiones cerebrales en los pacientes y a través de estas manifestaciones cómo se manifestaba la conducta en los mismos. Entonces, pues estos casos únicos, estos casos excepcionales desde el ámbito de la neuropsicología, comenzaron a ser utilizados por diversos estudiosos en el ámbito de la neurología para establecer relaciones pues muy generales, digámoslo así, entre lo que era conducta y cerebro. Es así que pues una de las técnicas más utilizadas en este ámbito, donde solamente y a través de la observación de estos casos únicos se podía establecer lo que era la conducta de un paciente, se podía deducir lo que era la ubicación de sus lesiones cerebrales. Ahí en la diapositiva estamos observando justamente a Alexander Luria, quien ingresa al ámbito de la neuropsicología justamente esta particularidad de la evaluación cualitativa, ¿no? Que se refería justamente al proceso de observación del paciente en vivo para denotar el tipo de lesión que manifestaba, de lesión cerebral, y a través de la observación de sus manifestaciones clínicas podía establecer también las conductas manifestantes en sus pacientes. Es así que pues desde la escuela rusa, Alexander Luria es quien plantea
justamente el método o la aproximación cualitativa respecto a la evaluación en neuropsicología. Pues dentro de este mismo establecimiento de lo que fue el método de observación que utilizaron estos neuropsicólogos, en el caso desde la escuela rusa, a través de la observación de la conducta de los pacientes, se establece el método denominado como método de la correlación clínica anatómica. Evidentemente, pues los primeros neuropsicólogos no se limitaban a establecer este tipo de relaciones y pues quisieron ir mucho más allá, generando justamente intentar explicar este tipo de relaciones que se daban entre conducta y lesiones cerebrales a través de lo que fue el establecimiento de diagramas. Es así como nacen pues en el ámbito de la neuropsicología los diferentes modelos teóricos respaldados por aquellos modelos denominados, por ejemplo, en el caso de este autor que es James Papez, quien planteaba, por ejemplo, el modelo clínico-anatómico o esta correlación clínico-anatómica, donde establece primordialmente lo que fue el modelo explicativo de la memoria emocional. Entonces, a través de diferentes diagramas, por ejemplo, este neurocientífico que fue Papez, estableció lo que se conoce como el circuito de Papez. Este circuito pues era un conjunto de estructuras nerviosas que se encontraban situadas evidentemente en la masa encefálica y que formaban parte del sistema límbico como tal, y estas estructuras estaban implicadas en lo que es el control de las emociones. El circuito de Papez pues comenzaba justamente cuando un estímulo emocional se presentaba y este llegaba directamente a estructuras del tálamo, donde desde el tálamo se derivaban hacia la corteza sensorial y al hipotálamo, y es así pues que cuando la información proveniente de estas dos estructuras tan importantes se integraba hacia el córtex cingulado o hacia la corteza cingulada, ocurría la experiencia emocional. A partir de esta experiencia emocional, pues las sensaciones se convertían en percepciones, en pensamientos y finalmente en recuerdos. Papez demostró a través justamente de estos circuitos del establecimiento de estos diagramas que la corteza cingulada y el hipotálamo estaban interconectados mediante algunos núcleos muy importantes del tálamo anterior, del hipocampo y de los cuerpos mamilares, y pues estas conexiones él las denotaba como conexiones básicas y necesarias para lo que era el control cortical de la expresión emocional. A raíz del establecimiento pues de estos diagramas que se planteaban para poder explicar las relaciones existentes entre conducta y cerebro, justamente estos diagramas estaban considerados como los precursores pues de los actuales diagramas de flujo. Es así que estaban denotando que pues justamente estas relaciones estaban constituidas por diversos centros cerebrales, y en cada uno de los cuales pues residía asimismo un componente del funcionamiento conductual del paciente, asimismo integrado por diversas vías nerviosas que conectaban estos centros entre ellos, y esto implicaba pues que las funciones cognitivas no solamente estaban constituidas por componentes
que estaban conectados entre ellos, sino que también estos componentes podían disociarse entre sí. Al establecer que estos primeros diagramas pues fueron los precursores de los actuales diagramas de flujo, estos diagramas y estos modelos fueron utilizados, por ejemplo, para establecer lo que vendría a ser posteriormente los modelos de procesamiento de la información. Evidentemente los modelos de procesamiento, por ejemplo, de la información, diferían en cuanto a los primeros modelos explicativos de funcionamiento cerebral, debido a que los modelos del procesamiento de la información solamente describían las funciones cognitivas, mientras que los modelos de procesamiento cerebral pues postulaban asimismo lo que era la ubicación cerebral determinada pues por los componentes del sistema cognitivo. Entonces, a través justamente del estudio de estas redes relacionadas en cuanto al procesamiento cerebral, desde los modelos cerebrales, pues se podían establecer las correlaciones topográficas y anatómicas del funcionamiento cognitivo como tal. Es así que, pues, por ejemplo, entre uno y otro modelo de procesamiento se iban agregando, según pues el avance de la investigación en el ámbito de la neuropsicología, se iban agregando algunas otras áreas o regiones anatómicas que también podían sustentar y explicar el modelo inicial. Por ejemplo, pues a partir del modelo anterior, del modelo de Papez, respecto a al cerebro emocional, otro investigador denominado Paul Van Kling estableció justamente la base de lo que fue la teoría del cerebro triuno, donde habló e incluyó justamente nuevas estructuras al circuito inicial de Papez, como fueron pues la corteza medial, el área prefrontal, el gyrus parahipocampal y aquellos grupos subcorticales de la amígdala y de los núcleos talámicos del cerebro medio. Asimismo, pues núcleos basales y algunas formaciones del tallo encefálico. Entonces, a partir de todas estas estructuras, se fueron complejizando también las diversas explicaciones respecto a los componentes de funcionamiento cognitivo relacionados con estructuras anatómicas. Obviamente, pues dentro de lo que fue la metodología propiamente que estaba naciendo en esta disciplina y que se basaba en lo que era una observación sistemática de datos cualitativos de casos únicos, pues esta metodología fue objeto de diversas críticas a comienzos de lo que fueron los años 40. Entonces, pues a partir de estas críticas es que los neurocientíficos o los neuropsicólogos de la época trataron de generar una búsqueda pues de mayor rigor metodológico en lo que vendría a ser la tipificación de las tareas ideadas dentro de los enfoques previos. Es así que para establecer este rigor metodológico, pues ellos generaron que justamente el establecimiento de estos circuitos que eran explicados desde los modelos clínico-anatómicos, pues los podrían convertir a pruebas específicas de evaluación denominadas pues en su ámbito como los test neuropsicológicos. A partir del establecimiento de estas pruebas, pues justamente se permitió en adelante cuantificar los datos conductuales, además de que esta cualidad de la cuantificación de estos datos permitía a los investigadores
pues comparar los datos de los individuos o de los grupos a los que pertenecían. En este caso, y a raíz del gran avance que se dio en cuanto al establecimiento de los datos cuantitativos para explicar y cuantificar los datos conductuales, se generó pues que la observación misma de la conducta cayó un tanto en el olvido. Es así como que se estableció pues una separación entre lo que vendría a ser la aproximación cuantitativa de la evaluación neuropsicológica y la aproximación cualitativa de la misma. Entonces, por mucho tiempo, pues se vieron separadas cada una en su propio camino para tratar de explicar lo que era el funcionamiento cerebral a partir del daño cerebral adquirido. Paralelamente pues a esta actividad que venían realizando los investigadores, se generó justamente que dentro de esta neuropsicología que ya se veía mucho más desde el ámbito de la psicometría, pues se empezaron a desarrollar actividades diversas de tipo científico y que pues estaban restringidas a ciertos equipos selectos de investigación y cuyo objetivo final pues consistía en determinar mediante lo que eran los estudios de grupo las funciones cognitivas que resultaban alteradas por el daño, por ejemplo, en cada hemisferio cerebral o en cada uno de los diferentes lóbulos corticales dentro de cada hemisferio. Esta nueva metodología desde la neuropsicología psicométrica, pues justamente trataba de establecer lo que se conocería como los estudios descriptivos de justamente las relaciones que existían entre las diferentes regiones corticales y la conducta del sujeto. En este caso, pues no existía netamente un marco conceptual que permitiera explicar los resultados, porque pues justamente desde la neuropsicología psicométrica, que estaba muy relacionada con los datos cuantitativos, con la obtención de datos cuantitativos, pues no se permitía explicar o no permitía esta metodología explicar lo que eran, por ejemplo, los tipos de funcionamiento cognitivo como tal. Entonces, pues, los progresos de esta línea de trabajo fueron escasos y demasiado lentos. Y obviamente esta dificultad pues se debió a que no se pudo lograr con pacientes neuropsicológicos lo que era el requisito inherente a todo grupo a todo estudio más bien de tipo grupal acerca de la homogeneidad pues de los individuos que deben integrar un grupo en particular. Entonces sí se vio un tanto limitada en lo que vendría a ser la investigación en neuropsicología y evidentemente la explicación del funcionamiento por daño cerebral adquirido. Asimismo y paralelamente pues a esta actividad desde el ámbito de la neuropsicología psicométrica, se planteó que pues una actividad complementaria dentro de la psicometría vendría a ser el objetivo mismo de idear o detectar instrumentos psicométricos de evaluación que pues permitieran asignar al paciente a partir de la obtención de las puntuaciones y con evidentemente tratando de obtener el menor porcentaje de error posible, asignarlos a un grupo clínico o en su caso pues a un grupo normal. Es decir, pues que permitieran justamente asignar al paciente la etiqueta diagnóstica más probable a la que un individuo justamente podía pertenecer y acerca de la cual pues se planteaba lo que se establecía como una sospecha de lesión cerebral. Entonces, en el desarrollo mismo del ámbito cuantitativo o desde la aproximación cuantitativa,
es como se empezaron a establecer estas pruebas que podrían acercar mediante los puntajes obtenidos a llevar pues al paciente justamente a situarlo dentro de un grupo patológico o de un grupo de funcionamiento normal. Esta actividad, que era una actividad pues clasificatoria, donde justamente derivábamos al paciente o a un grupo o a otro, constituía en ese entonces pues la única aportación que los psicólogos clínicos podíamos hacer pues a la clínica neurológica. En este sentido, no se tomó dentro del área de la neurología como tal, no se tomó a la psicología y la aportación de esta desde la psicometría a lo que fue la historia misma de inicio de la neuropsicología. Pues evidentemente pues, desde la neurología se pensaba que nada había aportado la psicología al progreso de esta disciplina. Ya en la década de los años 60, pues se observaron diferentes reacciones a esta insatisfacción que había sido generada por las limitaciones del enfoque psicométrico de la neuropsicología. Entonces, pues se vio nuevamente el ámbito de actuación de la neuropsicología se vio criticado y es así como se empezó a dudar un poco del método netamente cuantitativo en evaluación neuropsicológica para explicar pues los diversos funcionamientos de los pacientes con daño cerebral adquirido. Entonces, pues para equilibrar un poco el panorama que venía en ese momento siendo un tanto oscuro para la neuropsicología, pues la escuela soviética, liderada por, eh, por Alexander Luria, potencia nuevamente lo que vendrá a ser la observación de la conducta del paciente por encima o al margen pues, de toda cuantificación. Asimismo, Hirschwind, que es otro autor desde la escuela americana, impulsa lo que es un retorno a los planteamientos que habían realizado los primeros neuropsicólogos en el plasmar pues todas estas explicaciones de funcionamiento entre cerebro y conducta en diagramas de actuación. Un tercer grupo de neuropsicólogos, por su lado, pues busca en otras disciplinas un marco conceptual que sustente justamente el poder ahondar en los planteamientos de los autores de los diagramas con una metodología científica, pero pues no menos sólida que las de actuación desde la escuela rusa o desde la escuela americana como tal. Es así que este tercer grupo de neuropsicólogos pues establece una nueva metodología que debería estar en consonancia con los marcos conceptuales desde las diversas desde los diversos planteamientos de ambas escuelas y por otro lado pues con los requisitos impuestos por lo que era la condición cognitiva de los pacientes neuropsicológicos. Es así que pues a finales de los años 60 se produce lo que vendrá a ser el encuentro entre dos disciplinas muy importantes como eran la neuropsicología y la ciencia cognitiva como tal. En este encuentro de estas dos ciencias es como se viene a generar un nuevo estilo metodológico respecto a la evaluación neuropsicológica que vendría a estar respaldado por lo que se conocería como la neurociencia cognitiva o la neuropsicología cognitiva como tal. Entonces, pues, este nuevo impulso desde la neuropsicología y desde la ciencia cognitiva establecían que el cerebro era un sistema pues, de procesamiento de la información
y este generaba pues los modelos de dicho procesamiento para cada una de las funciones cognitivas. Cada uno de estos modelos, a su vez, permitía predecir pues, determinadas alteraciones de tipo conductual en el caso de pacientes con lesión cerebral de uno u otro de sus componentes alterados. Entonces, en este sentido, pues la ciencia cognitiva desde el ámbito de la psicología contribuye a establecer que, que justamente existen algunas unidades que están interrelacionadas dentro de lo que es el funcionamiento de las unidades funcionales como tal. Entonces, pues, obviamente los modelos de procesamiento de la información que generaron desde la psicología cognitiva ofrecen pues en este momento a lo que es el ámbito de actuación de la neuropsicología la posibilidad de formular hipótesis que guíen las evaluaciones neuropsicológicas. La nueva metodología que se plantea desde estos dos puntos de vista, la metodología neuropsicológica, permite en este caso explicar, ¿no? Explicar y no solamente describir pues los resultados de estas evaluaciones. Complementariamente pues a la neuropsicología, en este caso el psicólogo cognitivo ofrece a la neuropsicología la posibilidad de verificar a través de la conducta de individuos reales con lesiones cerebrales o con daño cerebral adquirido, si las predicciones hechas desde sus modelos teóricos se cumplían o no. Entonces, en este caso, pues se permitía validar justamente si estos modelos teóricos eran válidos para establecer justamente y verificar la conducta de los pacientes con lesión o alteración cerebral. Ya en adelante, pues justamente el objetivo de la neuropsicología va a cambiar y va a consistir no solamente en determinar simplemente que, por ejemplo, un subsistema cognitivo u otro como son los subsistemas de atención, de memoria o de lenguaje, se vean alterados, sino pues el nuevo objetivo desde el ámbito de la evaluación en neuropsicología era explicar cómo se había alterado la función de ese subsistema y como consecuencia, por ejemplo, de una lesión cerebral, podía contribuir a explicar el procesamiento normal de la información. A partir de este objetivo nuevo en neuropsicología y la explicación de lo que fue el procesamiento normal de la información, es como se generan también nuevos modelos y uno de los modelos que respalda a este funcionamiento de sistemas específicos es el modelo planteado por Fodor. Fodor plantea que existen unidades modulares, componentes netamente pues de cada una de las unidades funcionales desde el sistema cerebral. Fodor justamente establece pues que el funcionalismo de los procesos mentales no son una conducta externamente observable, sino que pues son funciones mediadoras entre entradas sensoriales y salidas motoras. Fodor plantea desde su paradigma pues una teoría denominada la modularidad de la mente y pues obviamente eh, respaldada también desde los aportes
de lo que fue la neurología y el estudio de la psicología. Postula en esta teoría de la modularidad pues que una división de la mente en sistemas de entrada, considerados como los analizadores de entrada, y los sistemas centrales, los primeros vendrían a ser considerados como sistemas modulares porque encapsulan a lo que es inaccesible, por ejemplo, al sistema central. Los sistemas pues de entrada van a generar los productos finales hacia el sistema central, quien finalmente va a proveer la respuesta de salida o los sistemas de salida para el establecimiento de la funcionalidad de las unidades componentes. Entonces, la teoría de la modularidad de Fodor es una de las teorías que respalda justamente a lo que vendrá a ser el modelo explicativo de la alteración de las funciones de los subsistemas como consecuencias de daño cerebral adquirido. Obviamente este modelo, pues justamente con datos procedentes de la neuropsicología, debería ser un modelo que ha sido verificado con estos datos de procedencia neuropsicológica y que permiten a su vez explicar las alteraciones conductuales de cada nuevo paciente. Es así que entendemos que justamente lo que constituye un diagnóstico neuropsicológico científicamente fundamentado, debido a que el daño en los componentes de este sistema son cualitativamente diferentes para cada tipo de patología cerebral, pues este diagnóstico fundamentado constituirá lo que es la contribución valiosa final a lo que es el diagnóstico neurológico diferencial. Además, pues de justamente permitir establecer sobre las bases científicas a raíz de lo que es una metodología óptima para abordar los mismos casos de rehabilitación de cada paciente. También establecer que cada tipo de rehabilitación está basada en los diagnósticos neuropsicológicos diferenciales y netamente pues la rehabilitación también será diferente para cada una de las patologías presentes en los pacientes. Entonces esta fundamentación científica desde la actividad neuropsicológica en la práctica clínica aplicada, está ausente en lo que vendrían a ser las metodologías previas como son la clínica y la psicométrica. Obviamente pues las cuestiones relacionadas con lo que era el establecimiento de las relaciones entre conducta y cerebro ha dejado de ser la meta principal y específica de la neuropsicología para pasar a ser una de los objetivos de la actividad pluridisciplinar que está coordinada por el conjunto de disciplinas que van a integrar a la neurociencia. La neurociencia pues tiene relaciones con diversas ciencias que van a tratar de explicar desde su punto de vista el funcionamiento cerebral como tal. Es así que pues las neurociencias, por ejemplo, están integradas con el ámbito de la biología, netamente para explicar pues todos aquellos procesos biológicos relacionados con el funcionamiento cerebral, desde los procesos de concepción que tienen que ver con el desarrollo del tubo neural, hasta los procesos de desarrollo biológico funcional del cerebro. Asimismo, pues está integrada netamente con lo que es la neurología y relacionada a la neurología desde la neurociencia, el tratar pues de explicar, por ejemplo, las patologías que subyacen al procesamiento cerebral después de la adquisición de una lesión como tal. Lo mismo pues desde el ámbito de la psicología para establecer
la interacción entre lo que es la conducta manifestante a partir de las lesiones cerebrales adquiridas. Asimismo, la química y la física, que por su parte explicarán aquellos procesos relacionados con lo que tiene que ver la fisiología misma cerebral, y la física también contribuyendo pues a la explicación, por ejemplo, de aquellos fenómenos físicos que pudieran alterar el funcionamiento cerebral, tales como un traumatismo cráneoencefálico, y cómo estos mecanismos pues pueden generar netamente lesiones a nivel cortical, donde posteriormente podamos observar conductas manifestantes a partir de esta lesión. Lo mismo desde la farmacología, que integra también a este grupo desde las neurociencias, estableciendo pues cómo un fármaco o el consumo de un medicamento pudiera alterar el funcionamiento cerebral como tal y establecer nuevamente conductas manifestantes. Lo mismo desde el campo de la genética, donde pues cualquier alteración a nivel de componentes genéticos o relacionados, por ejemplo, con componentes heredofamiliares, pueden suscitar algún tipo de cambio importante en el funcionamiento cerebral. Y finalmente, en el ámbito de la informática, pues actualmente se están estableciendo relaciones importantes entre lo que es la modernidad misma y cómo el cerebro está cambiando a partir de, por ejemplo, de la implicación que se establece con los nuevos métodos que tenemos a disposición, tanto de métodos de rehabilitación desde la informática, como aquellos métodos pues que generan algunos cambios a nivel de funcionamiento neurocognitivo, como es, por ejemplo, el uso de computadoras, el uso de tabletas o de celulares, que generan también cambios y manifestaciones de tipo conductual y cognitivo como tal. Entonces, pues la neuropsicología en este ámbito de las relaciones de conducta y cerebro actualmente está aportando desde su ámbito, tratando de determinar lo que vendrá a ser la naturaleza de los procesos cognitivos como tal, relacionados y correlacionados principalmente con las bases anatomofisiológicas, es decir, relacionadas netamente a el establecimiento de las manifestaciones conductuales, la explicación de estas mismas, de estos procesos cognitivos, y la localización, pues, por ejemplo, topográfica, que podríamos realizar a raíz de esta correlación tan importante para la neuropsicología. Pues es así como se establecen dentro de los actuales fundamentos de actuación misma de la neuropsicología y desde la evaluación neuropsicológica, que una de las mejores formas de aproximación relacionada con lo que es el funcionamiento cerebral como tal está establecida en las correlaciones cualitativas. Pues en cuanto a los estudios de neuroimagen, estas correlaciones entre la activación cerebral y las puntuaciones que se obtienen en una prueba específica neuropsicológica carecen de todo interés científico. Es decir, que pues los puntajes obtenidos a partir de la evaluación no son no tienen gran relevancia al momento de establecer estas correlaciones entre la neuroimagen como tal y los puntajes que se vayan a obtener. Lo mismo ocurre en cuanto a lo que vendrá a ser las correlaciones entre la activación eh, eh, cerebral y los componentes específicos de una función específica.
entre principalmente pues los que participan en la ejecución de las pruebas neuropsicológicas, y a partir de ello pues se puede contribuir a lo que es el objetivo del establecimiento de las correlaciones entre conducta y cerebro. Entonces, en el primer caso, en cuanto a los estudios de neuroimagen correlacionados netamente con datos de puntuación de una prueba, pues este ámbito está relacionado a la aproximación cuantitativa como tal, mientras que las correlaciones entre la activación cerebral y los componentes específicos de funcionamiento tienen que ver con la aproximación cualitativa de desempeño en la evaluación neuropsicológica. Entonces, en este cometido pues se ha establecido que dentro de lo esperado, la mejor forma de evaluación actualmente tendrá que estar integrando justamente estos componentes tanto cuantitativos como cualitativos para arribar pues a un diagnóstico también relevante y preciso en el ámbito de la neuropsicología. Entonces, pues bien sabemos que desde la obtención de puntajes como tal, en lo que respecta a las pruebas neuropsicológicas, estas no me van a servir de mucho al momento de establecer diagnósticos si es que yo no llego a correlacionar netamente los datos cuantitativos con todo el proceso de funcionamiento en las tareas de evaluación neuropsicológica propuestas pues por el paciente. Entonces, en este caso, es importante integrar estos dos aspectos de la evaluación. Finalmente, pues, desde la aportación misma del neuropsicólogo a este tipo de estudios, las aportaciones estarán relacionadas a el tratar de idear tareas cognitivas sencillas en las que pues participe el menor número posible de funciones cognitivas, y en todo caso pues en las que el componente cognitivo de interés pueda ser claramente diferenciado de los otros participantes pues de estos estudios. Entonces, junto con la propuesta desde la neuropsicología en la solución de estas tareas y evidentemente en contribuir a lo que es la interpretación de los datos que vayan a resultar de la evaluación misma, pues el resto de trabajo que implican estos estudios corresponderá a los demás especialistas integrantes, por ejemplo, de un equipo de tratamiento integral, ¿no? Entonces, en este caso, la aportación misma del neuropsicólogo estará netamente diferenciado de los otros participantes del equipo, ya que pues desde nuestro ámbito nosotros propondremos justamente la interpretación atribuible a los datos cuantitativos, pero relacionados a la interpretación desde la aproximación cualitativa como tal. Entonces, en este caso, pues estableceremos que la evaluación neuropsicológica integra o vendría a considerarse como una evaluación de tipo mixto, donde podremos integrar los datos cuantitativos y los datos cualitativos de observación de nuestros pacientes. Voy a parar acá para darles lugar a lo que es alguna ronda de preguntas o de dudas que tengan al respecto de este tema en particular.